Continuando con el tema, la manifestación poderosa del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, basados en la lectura de la palabra en Hechos capítulo 2. Quiero que tomemos un tiempo para imaginarnos o trasladarnos nuevamente a ese momento donde los discípulos estaban todos unánimes, juntos, y de pronto un estruendo desde el cielo, un fuerte viento llenó la casa donde estaban ellos sentados. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Imagínense estar allí y ver la manifestación del Espíritu Santo, ver el poder de Dios al transformar a simples hombres y mujeres en expertos comunicadores de las maravillas de Dios. Ese día fue el inicio de la iglesia. La promesa fue cumplida. Recibieron el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Además, otra promesa fue cumplida, la de Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La presencia de Cristo estaba en ellos. La iglesia fue dotada de todo lo necesario para cumplir la misión de predicar con poder. Quiero mostrarles el resultado de una iglesia que vive y camina en el poder del Espíritu Santo. Leamos Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Quiero que ustedes sean parte de esa iglesia, pero les pregunto, ¿quieren ser parte de esa iglesia? ¿Quieren ver el poder que tenía la iglesia del primer siglo? Pues déjeme decirle que usted es parte de esa iglesia. Hoy usted es parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo formado por todos los creyentes del mundo. Voy a leer el versículo 42, pero esta vez quiero leerlo de una forma personalizada, aplicada a nosotros. Porque hoy quiero inspirar a la iglesia a predicar con poder. Dice así: y la iglesia Redención perseveraba en la doctrina de la Biblia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino temor de Dios en todo Panamá. Amén. Queremos ver un gran avivamiento en Panamá. Queremos ver vidas transformadas. Queremos movernos por toda América y el mundo entero con este gran avivamiento. Quiero hacerles una pregunta a cada uno de los creyentes que me escuchan. ¿Subestimamos el poder del Espíritu de Dios? Si la respuesta es no, y espero que sea no, entonces vamos a ver en este capítulo 2 cómo la iglesia naciente se dejó usar por el Espíritu de Dios con poder. Veamos los tres esenciales para permanecer en el poder del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que hagamos es que nos aprendamos una frase. La frase dice así: atentos al mover, predicamos con poder, guiándolos a Él. La voy a repetir una vez más. Atentos al mover, predicamos con poder, guiándolos a Él. Ahora sí, vayamos a estos tres esenciales que están en este capítulo. Lo primero que podemos identificar es que debemos estar atentos al mover del Espíritu Santo. Los judíos que se reunían para las fiestas vieron aquel estruendo,
Pero lo que les llamó la atención fue que hablaban maravillas de Dios en sus propios idiomas. Hablaron directamente a su corazón. Algunos se burlaron y otros preguntaron: ¿qué significa esto que está pasando? ¿Qué señal es esta? Vamos a leer el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro y sus 11 compañeros se levantaron. Aquellos que en algún momento tuvieron temor y huyeron cuando Cristo fue apresado, ahora han cambiado. Ahora tienen valor para enfrentar a la multitud y ser testigos. Ellos están llenos del Espíritu Santo y al estar atentos a lo que el Espíritu Santo hace, aprovechan la oportunidad para hablar. A Pedro le es dada palabra y aplica la profecía de Joel con lo sucedido. Leamos el versículo 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El apóstol Pedro explica a la multitud que están presenciando el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Ellos no están borrachos, sino están llenos del Espíritu de Dios. Pero esta profecía tiene dos partes. La segunda parte de la profecía habla de los acontecimientos antes del día del Señor. Esta parte no se ha cumplido. Todas apuntan al día del juicio final que ellos conocían perfectamente. Lo conocían porque no solo Joel, sino Isaías y Jeremías lo anunciaron como el día de gran ira, día de venganza. Esto significa que se abrió un lapso entre la llegada del Espíritu Santo hasta el día del Señor. El día del juicio final, juicio que vendrá para aquellos que no acepten el mensaje del Evangelio. Por eso la cita de la profecía termina con un llamado al arrepentimiento. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En este punto podemos ver la importancia de ser sensibles al actuar del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que debo estar atento al mover del Espíritu Santo. Para estar preparados debemos orar cada día para que Dios nos use. Oremos por la lista de amigos y familiares que no conocen a Cristo. Cualquier oportunidad que se nos presente, debemos aprovecharla. Sabemos que son oportunidades, pequeñas oportunidades las que se nos presentan, no necesariamente porque estamos en casa o estamos afuera, sino en cualquier momento. Hay personas por las que hemos estado orando por mucho tiempo y no vemos ningún cambio, pero sabemos que Dios está obrando en ellas. Cuando nos dejamos usar por el Espíritu de Dios, podemos actuar conforme a lo que el Espíritu de Dios hace. Así que no desmayemos en orar por esas personas. Leamos en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra de Dios nos instruye a que oremos y demos gracias.
Oremos para que se den oportunidades para predicar su palabra. Por eso Pablo pide que andemos como sabios, aprovechando toda oportunidad, toda ocasión para compartir de Cristo. Hablando a los de afuera con gracia, con amor, para que el Espíritu nos dé palabras para responder a cada uno como se debe. Trabajando con su guía y en su poder, los resultados serán efectivos. Llevarán la gloria a Dios. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros donde vayamos. Pedro ha tomado la palabra y ahora tiene la atención de la multitud. Recordemos la frase: atentos al mover, predicamos con poder, guiándolos a Él. El segundo esencial es: prediquemos con poder. Luego de captar su atención por la obra del Espíritu Santo, Pedro ahora comienza a hablarles, comienza a predicarles el único mensaje que debe ser predicado: a Cristo, el camino, verdad y vida. Predicando en el Evangelio, leamos los versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro les predicó de Jesús el Cristo, varón aprobado, pues Dios hizo milagros a través de él. Dios permitió que el Señor Jesús fuera entregado para ser muerto en manos de pecadores. Esto apunta a nosotros y a toda la humanidad. Fue sepultado, pues murió en la cruz y al tercer día resucitó por el poder de Dios. Pedro cita los salmos para probar que Jesús había cumplido la profecía de la resurrección. Leamos el versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el versículo 32 afirma que Cristo resucitó y que ellos son testigos de ese extraordinario evento. Dice así la palabra de Dios: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro establece que Jesús no solo resucitó, sino que está en los cielos, sentado a la derecha de Dios Padre. Leamos el versículo 36. Sea pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es Señor y Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. El apóstol Pedro en estos versículos dio todo el Evangelio y el Espíritu Santo lo dirigió a decir y usar cada versículo sabiamente. Su predicación fue efectiva y poderosa. Pedro era un apóstol de Jesucristo, un pescador de profesión, un hombre sin estudios. Su poder al predicar era totalmente obra del Espíritu Santo. A nosotros se nos pide que estudiemos las Escrituras. El Espíritu de Dios nos recordará y llevará a toda verdad. Leamos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos estudiar y abundar en la palabra de Dios para enseñarnos y exhortarnos. Debemos usarla de manera correcta,
Leamos segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El poder radica en que estemos llenos del Espíritu Santo y de su palabra para dar el mensaje de amor a los perdidos. Recordemos una vez más la frase: atentos al mover, predicamos con poder, guiándolos a Él. El último esencial que debemos asegurarnos en practicar es llevar el perdido a Cristo, guiándolos a Él. Luego de esa poderosa predicación, el Espíritu de Dios dio convicción de pecado a la multitud. Ellos se sintieron compungidos de corazón. Sintieron que habían hecho mal al crucificar al Mesías. Esto causó que ellos se atrevieran a preguntar: ¿qué haremos? La predicación del Evangelio debe dar como resultado convicción de pecado. La convicción no la producimos nosotros, sino el Espíritu. Debemos dejar que Él obre en la vida del perdido. La respuesta a la pregunta ¿qué haremos? La encontramos en los versículos 38 al 40. Vamos a leerla. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estas palabras condujeron a la multitud a Cristo. Quiero explicar algunas palabras que usó el apóstol Pedro para conducirlos a Cristo. Estas palabras no están en un orden prefijado, ya que en una segunda ocasión él las dijo en otra manera. En Hechos 3, 19 al 20 leemos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Veamos la primera: arrepentimiento. Lo primero que Pedro les habla es sobre el arrepentimiento. Esta palabra en el griego significa pensar diferente, reconsiderar. No significa simplemente pensar, significa también ir en la dirección contraria y actuar. Un ejemplo que la Escritura nos da está en Mateo 21, 28 al 29. En esta Escritura vemos que eran dos hijos que tenía un labrador. El primero, que es el que está en cuestión, dice que no va a ir a trabajar a la viña. Pero luego se arrepiente y cambia su forma de pensar y actúa según el cambio. No solo piensa diferente, sino va y trabaja cuando dijo que no iría. Así el pecador debe arrepentirse por estar separado de Dios. Ahora buscará caminar libre de pecado para agradar a Dios. Lo siguiente que habla es sobre el bautismo. El bautismo es identificarse. La palabra significa dejar completamente mojado. Pero para comprender de qué está hablando Pedro, debemos ver el uso de la palabra en los evangelios. Juan, el Bautista, llamó al pueblo a ser bautizados para perdón de pecados. Ellos iban al Jordán y se sumergían en el agua. Este acto público representaba su decisión de estar bien con Dios. Jesús pidió a sus discípulos en Mateo 28 que hicieran discípulos y que los bautizaran en su nombre. Bautizarse en nombre de Jesucristo era un testimonio público de lo que ha ocurrido en el corazón.
es hacer público que han creído en Cristo como Señor y Salvador y se identifican con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Esto es convertir su corazón a Dios. El bautismo no es para recibir el perdón del pecado. El perdón lo recibimos al creer en Cristo Jesús. Por último, les dice que esto traerá como resultado el perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Esta es la promesa de Dios. Todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo será salvo. Su pecado le será perdonado. Jesús lo enseñó en los evangelios. Leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que ha creído tiene vida eterna. Esta vida no es la física, sino la vida después de la muerte. No se pierda significa que recibió perdón. No irá a la condenación eterna. Para confirmar la promesa de la vida eterna, Dios ha derramado de su Espíritu como un sello, una garantía para aquellos que le pertenecen. Vamos a leer Efesios 1:13. En Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando somos guiados por el mover del Espíritu Santo y somos obedientes al compartir el mensaje del Evangelio, debemos confiar que es a través de las Escrituras, la palabra de verdad, que el perdido pueda ser conducido a Cristo. Pero debemos entender que es la obra del Espíritu Santo. Leamos Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora que entendemos que la predicación de poder es el resultado de la obra del Espíritu Santo y nuestra obediencia al mandato de hacer discípulos, entonces podremos leer el versículo 47 completo. Leamos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Conclusión. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. La misma iglesia de Cristo que predicó el evangelio con poder en el primer siglo. Cada uno fue obediente al mandato del Rey soberano Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Si queremos ver la promesa de Dios en acción, si queremos ver un gran avivamiento de poder en Panamá, estemos atentos al mover del Espíritu. Prediquemos con poder, aprovechando toda ocasión que se nos presente y guiándolos a Él por medio de las Escrituras. Quiero darles un versículo para memorizar, meditar y recordar toda esta semana. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Antes de terminar, quiero hablar con aquellos que al escuchar el mensaje de hoy fueron tocados por el Espíritu Santo. Al igual que Pedro, puedo decirte que es necesario que tomes la decisión más importante de tu vida. Arrepiéntete de haber estado alejado de Dios todo este tiempo y convierte tu corazón a Dios. Cree en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Al morir en la cruz, Cristo nos abrió las puertas para entrar a la presencia del Padre. Ahora puedes hablar con Dios a través de una oración. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias por enviar al Señor Jesús a morir por tus pecados. Dale gracias por perdonar tus pecados.
y darte la vida eterna. Si este mensaje ha tocado de alguna manera tu vida, por favor, escribe en el chat y deja tu correo para ayudarte en tu crecimiento. Padre Santo, te alabamos, Señor. Queremos darte la gloria y la honra de todo lo que hacemos aquí en la tierra, Padre. Queremos que tú nos uses, Señor, con gran poder para predicar el Evangelio, para que podamos alcanzar a todos aquellos que tú has llamado, Señor. Te pido por los que hoy han escuchado el Evangelio y han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Te ruego por ellos, Señor, para que de hoy en adelante ellos puedan seguir caminando confiando en ti. Gracias, Padre, por nuestra iglesia, que en medio de esta pandemia, Señor, todavía sigue predicando el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. A toda la iglesia me despido y que Dios les bendiga.